profesores de nuestra carrera de comunicación, pero yo sería más realista y decir hay pocos especialistas en Argentina que puedan abordar este tema como quienes nos acompañan aquí en la noche, con lo cual es un doble lujo porque por un lado son las voces, podemos pensar, más calificadas, y en los tres casos se tratan de docentes que podemos disfrutar de forma cotidiana en nuestra carrera. En principio la idea es hacer una presentación cada uno de quienes conforman la mesa y después abrir a una ronda de preguntas y intercambio. En primer lugar va a hablar el doctor Martín Lezerra, docente de una de las cátedras del taller de la que aún todavía se llama de esta forma, pero que seguramente en un futuro, cuando haya un nuevo plan, tendrá otras denominaciones, el taller de procesamiento de datos, telemática e informática. Y a cargo de esa cátedra, la carrera de comunicación de la UBA, y también profesor de la Universidad de Quilmes y investigador de CONICET. Bueno, gracias, buenas noches, y también gracias a Enoch y a Federico Corbier por haber tomado la iniciativa de hacer esta charla. Yo estoy trabajando sobre el tema en presente continuo, entonces lo que voy a comentar son algunas impresiones y opiniones sobre la cuestión de la neutralidad de la red y cuestiones aledañas en borrador, digamos. Me parece que es un tema, por lo menos desde mi punto de vista, bien interesante porque desafía la cuestión de cómo se regula la red, cómo se regulan las redes. Ofrece bastantes dificultades porque en la tradición de la regulación, en la tradición de la elaboración de políticas sobre los procesos industriales de información y comunicación, en esa tradición hallábamos ejemplos de comportamientos relativamente estables, regulares, que el escenario digital subvierte bastante. Entonces, en esa subversión aparece una paradoja que un autor que se llama Ramón Sayo identifica, que consiste esta paradoja en que mientras la cultura digital tiene potencialidades de expansión, de emancipación, de ruptura de los contornos ciertamente inflexibles que tenían las actividades industrializadas de cultura, información y comunicación en el pasado, paradójicamente las regulaciones sobre estas actividades digitales o sobre la cultura digital se vuelven cada vez más regresivas y conservadoras, ¿no? Entonces tenemos ahí una contradicción fundante para pensar en la cuestión de la regulación de las redes digitales, que es una contradicción que habla de la libertad, del control, que habla de la emancipación y del control también. Y yo creo que los debates sobre CISPA, SOPA, PIPA, ACTA, Hadopi, CINDE, etcétera, 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 también el proyecto mal logrado, por suerte, de Canon en el Senado de nuestro país, son ejemplos que ilustran esta contradicción que marca Ramón Sayo, ¿no? Bueno, digamos, hay un contraste grande entre estas tendencias de la cultura digital en relación a la sociedad y uno de los niveles de regulación que tienen las redes, que no es propio de las redes, pero que se aplica en el mundo de las redes cada vez más, que es la cuestión de la propiedad intelectual. Ahí hay un serio nivel de obstáculo para la expansión de potencialidades, digamos,
de circulación amplia de los bienes y servicios de la cultura en las redes digitales, que puede tener vinculación con el principio de neutralidad de la red. Voy a llegar a una definición del principio de neutralidad de la red, pero quiero aclarar desde el inicio que es una definición que me costó encontrar porque circula una diversa y bastante heterogénea producción sobre qué significa la neutralidad de la red, tanto a nivel académico como a nivel político. Cuando se discuten leyes sobre neutralidad de la red, no siempre se hace referencia a lo mismo, y las pocas leyes que hay sobre neutralidad de la red tampoco necesariamente hacen referencia a lo mismo. Antes de llegar a esa definición, quisiera recordar una declaración que tuvieron los relatores de libertad de expresión, tanto de la ONU como de la OEA, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, como de África. Estos 4 relatores para la libertad de expresión plantearon el año pasado, en el año 2011, acordaron un texto que es, me parece, central para nuestro tema de hoy, que es una declaración en la que plantean que son incompatibles con la libertad de expresión los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o por proveedores comerciales. Es decir, la imposición de sistemas de filtrado que no pueden ser controlados por los usuarios de las redes digitales, a juicio de estos 4 relatores de libertad de expresión, no resguardan ni los principios del debido proceso, ni los principios de protección de datos y de la intimidad, ni los principios de presunción de inocencia, que se supone que son valores consagrados en la Constitución de muchos de los países donde se aplican sistemas de filtrado. Por supuesto, nosotros sabemos que los sistemas de filtrado se aplican tanto por motivos comerciales, venta de los datos de tráfico, de uso de parte de los usuarios de las redes, como también por motivos políticos. La declaración que yo estoy citando del año pasado, de los relatores, dice: no se debería exigir a los intermediarios, o sea, por ejemplo, son intermediarios los servidores de conexión a Internet, pero digamos, todos los intermediarios, ¿no? No deberían exigirse a los intermediarios que controlen el contenido generado por los usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan la suficiente protección para la libertad de expresión, ¿no? Esta es digamos, el principio que establecen estos 4 relatores, y este principio está directamente relacionado con la capacidad que tienen las redes digitales, obvia para todos los que estamos acá, de poder discriminar el contenido, ¿no? Digamos, que es algo que tiene que ver con la evolución de la lógica de funcionamiento de las propias redes digitales. No es algo que claramente distingue lo que sería la regulación de las redes digitales de la regulación de otras redes de circulación de cultura, de información y comunicación previas a la digitalización, ¿no? Desafíos para encontrar una definición y para encontrar consenso alrededor de cómo se regulan estas redes digitales. Voy a marcar algunos sucintamente. Primero, la dificultad para definir el objeto a regular, digamos, ¿no? Porque las redes digitales son una especie de blanco móvil, en el sentido de que tienen distintos niveles de operación, distintas capas de operación. Entonces, regular la labor de los intermediarios en las redes digitales supone regular el funcionamiento de la infraestructura, el funcionamiento de los proveedores de hardware, de software, de middleware, el funcionamiento de los fabricantes de contenidos, el funcionamiento de los intermediarios que ofrecen plataformas cerradas para el funcionamiento de redes sociales. Entonces,
pensar en las distintas capas de funcionamiento de lo que llamamos las redes digitales implica un desafío grande a la hora de pensar cómo se regula el funcionamiento de los intermediarios que pueden efectivamente discriminar el acceso a los contenidos que por allí circulan o la configuración, digamos, el tratamiento performativo de ciertas rutinas de navegación por parte de los usuarios, ¿no? Luego veo que estoy bastante, digamos, ocupando bastante del tiempo que tenía para intervenir, entonces voy a ir directamente a algunas definiciones sobre neutralidad de la red en relación directa con esta dificultad de regular distintas capas de funcionamiento de las redes digitales. En principio, neutralidad de la red puede concebirse como cualquier forma de bloqueo para servicios o aplicaciones por parte de los usuarios, contra, digamos, los usuarios finales, ¿no? La discriminación de precios, la priorización de contenidos, suele ser criticada por parte de quienes abogan por la disposición de principio de neutralidad de la red. En América Latina, donde el tipo de acceso a las redes digitales fue, es y seguirá siendo un acceso muy determinado por fracturas sociales y económicas, en América Latina la cuestión de la neutralidad de la red ofrece un aditamento sobre el funcionamiento de este principio en otros países. Ustedes saben que Holanda fue el segundo país que legisló sobre neutralidad de la red, pensando en las redes móviles, sobre todo por la queja de los usuarios de telefonía móvil que no podían descargarse aplicaciones y servicios por impedimento de los operadores de telefonía móvil que abusaban de su posición dominante en el mercado para que los usuarios no pudieran descargarse, por ejemplo, Skype, porque obviamente competía contra el fin de lucro del operador. Entonces, digamos, si bien este es un derecho de consumidores que el principio de neutralidad de la red, en el caso de Holanda, plantea y es bienvenido desde el punto de vista de consumo de servicios de tecnologías digitales, en América Latina creo que la discriminación de accesos, de aplicaciones, de servicios y de contenidos por parte de los operadores se monta sobre la fractura digital, digamos, o sobre las fracturas digitales, sociales, económicas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una combinación que en América Latina es más perjudicial, quiero decir, que en países donde las fracturas socioeconómicas y por lo tanto también las digitales son menores. Entonces, si bien la arquitectura, digamos, de Internet en un principio tuvo un diseño abierto que no requería de imaginar soluciones como las que se proponen con el principio de neutralidad de la red, ciertamente la tendencia a discriminar contenidos requeriría de soluciones o de este tipo de soluciones, ¿no? Hay un caso que no está aún legislado que quisiera mencionar, además del de Holanda. Chile reguló neutralidad de la red en un sentido que seguramente si lo discutiésemos a fondo acá consideraríamos insuficiente, porque tiene mucho que ver con una idea, con un ideal de autorregulación de los intermediarios, digamos, ¿no? O sea, la legislación chilena le dice a los intermediarios que traten de no discriminar contenidos y que si se entera el Estado que existe esta discriminación, entonces estaría operando fuera de la legalidad, digamos. Lo que pasa es que no hay ningún atributo ni ninguna autoridad que esté investida del poder como para hacer efectivamente un control de esos operadores, con lo cual queda en una buena declaración de principios
y de intenciones. Ahora, en el caso de Brasil hay un proyecto muy interesante que se llama Marco Civil, que es una propuesta de marco regulatorio integral sobre Internet, una propuesta de marco regulatorio sobre Internet. Se le llama Marco Civil porque fue un proceso elaborado en consulta con algunas organizaciones de la sociedad civil y establece, entre otros aspectos, el tema del derecho a Internet, o sea, Internet como bien social, Internet como bien público, o sea, Internet como algo inherente al ejercicio de la ciudadanía, la no violación de la privacidad, la estabilidad de las conexiones, la no discriminación de tráficos en función del contenido, de precios, o también la no discriminación de aplicaciones a los usuarios, y por lo tanto yo creo que hay avances que son interesantes para tomar como ejemplo y como insumo para discutir estas cuestiones acá. Cierro, para no extenderme más, señalando que estos temas, que les pido disculpas, mencioné de forma bastante desprolija, son temas que es llamativo que no aparezcan aún en la agenda pública de discusión en nuestro país, porque, es un país que ha politizado mucho y en lo personal considero muy bienvenida esa politización de la dimensión tanto económica como ideológica, como de usos sociales que tienen los medios de comunicación audiovisual, las tecnologías analógicas de procesamiento, producción y circulación social de la cultura masiva. Sin embargo, curiosamente, no hay de ninguna forma un equivalente a la hora de politizar la estructura concentrada de propiedad que tienen las redes digitales, el tipo de discriminación que ofrecen y que practican los operadores de estas redes digitales, el abuso de posición dominante que tienen las corporaciones, los conglomerados que operan en las redes digitales, y los derechos de los ciudadanos en relación con las redes digitales, que son las nuevas formas de circulación de la cultura masiva. Entonces, creo que este contraste entre la politicidad que hemos como sociedad sabido construir alrededor del sector audiovisual contra la nula tematización de esta dimensión fuertemente política que tiene la estructura de funcionamiento de las redes digitales en nuestro país, es un contraste que, espero que nos invite de ahora en adelante a pensar mejor estas cuestiones. Gracias. Bueno, gracias a Enoch por la invitación y por la oportunidad de encontrarnos los tres, porque con Enoch hemos compartido otras mesas, pero no así con Martín. A mí el tema de la neutralidad de la red me parece que es un problema maldito. Maldito le dicen en epistemología a estos problemas que del lado que uno se ponga va a quedar mal parado. Porque en principio todo lo que signifique limitación de circulación, de información, de acceso, etcétera, uno tendría que estar en contra de esas limitaciones, pero vivimos en una sociedad capitalista y la sociedad capitalista se ha apropiado de la red. O sea, a ver, Internet nació en el año 69. Durante 20 años a nadie le importó mucho Internet. Básicamente estaba en manos de científicos, la red ARPANET, la red Milnet, poca penetración en Europa. Y en el año 95, la National Science Foundation, que había desarrollado el backbone, la estructura básica de Internet, la cedió gratuitamente a las compañías de teléfono de larga distancia en Estados Unidos, MCA, AT&T, Sprint. Cedida literalmente, ¿no? Se las regaló. Dijo, de ahora en adelante ustedes se hacen cargo de los NAPs y adelante. En ese momento había, en el año 91, había algunos millones de usuarios en Internet y no existía la web. La web era chiquitita. Había nacido en el 93. En el 95 había servicios propietarios de servicios de datos que llegaron muy marginalmente a Argentina, Delphi, Prodigy, CompuServe.
y todos estaban separados, ¿no? Entonces, desde esa época a estos 15 años han pasado tantas cosas, pero básicamente lo que ha pasado es que han aparecido lo que yo llamo los 4 jinetes del apocalipsis, que son Apple, Google, Facebook y Amazon. En la década del 80 nosotros nos preocupábamos del nomic y de los flujos transfronterizos en los circuitos de información. Ahora lo que nos concita la atención son estas plataformas monstruosas. Facebook tiene 900 millones de usuarios. Amazon factura 25.000 millones de dólares por año. Y entonces empezamos a ver contradicciones entre los gigantes. No tenemos acá la posibilidad de verlo, pero lo vayan a ver en YouTube. Uno de los videos más llamativos de YouTube del año pasado fue un exabrupto de César Alierta, el mandamás de Telefónica de España, que se puso a gritar en una conferencia de prensa: ¿cómo puede ser que gente como Google se quede con nuestra plata y no pague por el acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente las telefónicas están en contra de la neutralidad de la red porque piensan sacar mucha plata a partir de eso. Curiosamente, Google está desarrollando sus propias redes de altísima velocidad para en algún momento no solamente ser motor de búsqueda y tener todos los servicios asociados, sino también ser un carrier ellos mismos. Y en un libro muy reciente que se llama Las guerras digitales, donde se hace un estudio comparativo de Apple, Google y Microsoft, no sabemos con quién quedarnos en el sentido de cuál es el peor de todos estos. Como decía Martín, la idea de la neutralidad de la red tiene mucho que ver con la arquitectura original de Internet, que se manejó durante muchísimo tiempo, sigue manejándose así. Hay un protocolo, se llama IPv4. Ese protocolo es un protocolo muy simple, que plantea first come, first serve. O sea, la información que llega a la red, la primera que entra, la primera que sale. Y esto está relacionado con los dominios de alto nivel, que durante muchísimos años fueron solo 7, MIL, GOV, NET, EDU, y que después empezaron a multiplicarse aceleradamente. Entonces, teóricamente, en principio, no importa cuál sea mi dominio de alto nivel, que termine con un .edu o con un .com, en esta estrategia de IPv4 de neutralidad de la red, first come, first serve, yo puedo mandar una información que pese 10K, siendo un .1000, y un chico puede mandar un video que pese 10 megas, 100 megas, lo que fuera, y la red lo va a procesar first come, first serve. Esto es un absurdo desde el punto de vista del capitalismo. Es algo así como imaginar que un correo central, en el correo, todo mensaje vale lo mismo y se manda igual. Sabemos que en el correo hay una tarifación que tiene que ver con carta normal, carta certificada, carta expreso, Federal Express, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, en algún momento a alguien se le iba a ocurrir que esto no podía ser así y que tendríamos que tener protocolos jerárquicos. Y estábamos flotando desde hace 10 años, todavía no se implementó, pero siempre está por aplicarse el IPv6, que es un protocolo jerárquico que lo que está diciendo es: si querés que vaya más rápido tenés que pagar más, que afecta directamente la idea esta de neutralidad de la red. Ahora, ¿cuáles son los argumentos para la neutralidad de la red? ¿Por qué nosotros estaríamos en contra de la neutralidad de la red? De que se ataque la neutralidad de la red. Porque no queremos que se controlen los datos, porque queremos defender los derechos y la libertad digital, porque estamos a favor de la competencia y de la innovación, porque queremos que se preserven los estándares de Internet y que no se fragmente la red, porque si hubiera ataque a la neutralidad de la red podría haber muchas Internet, Internet de primera, Internet de segunda, Internet de tercera. Supongamos que se implementa el IPv6, ¿qué va a pasar? Los mails ahora, el spam incluido, que es el 80 o 90% de lo que se manda a la red, sale first come, first serve. Pero si yo tuviera una Internet de IPv6, si no quiero pagar, mi mail va a llegar en algún día, en 1 hora, en 10, en 20, etc. Si yo quiero que el mail sea instantáneo, voy a tener que pagar. Eso va a llevar a una fragmentación de Internet. No queremos que haya pseudoservicios. Estamos por el principio de punta a punta. Y también queremos que haya diversidad. No queremos que ninguna empresa controle todo. Eso
argumentos diciendo por qué estamos en contra de la neutralidad, que se ataque la neutralidad de la red. Ahora, podríamos hacer al revés. ¿Cuáles son los argumentos a favor del control de la red? No los ideológicos, no los políticos. Como dice Lessig, ¿no? La arquitectura es la política de la red. No me tengo que meter con los contenidos para inventar una arquitectura de control o para inventar una arquitectura de libertad. Bueno, los argumentos en contra de la neutralidad serían los derechos de propiedad, serían cuestiones que tienen que ver con la privacidad, que no se mantienen o que son fácilmente violados en una Internet abierta como la que tenemos, pero fundamentalmente tendrían que ver con que una Internet como la que tenemos dejaría de innovar y se dejaría de invertir, porque ¿qué interés tendrían las grandes compañías en seguir permitiendo el spam o seguir permitiendo esta masificación del peer-to-peer? Cuando estaba hablando Martín, yo me acuerdo de haberme encontrado varias veces con la gente de Telecom, que me muestran mapas de cómo es el consumo de Internet en Argentina, y me dice, mirá, el 80% del tráfico ocurre de noche y queda en manos del 20% de los usuarios, que dejan prendida la máquina toda la noche en un peer-to-peer. Y entonces, ¿por qué nosotros como Telefónica vamos a subsidiar ese conjunto de usuarios? Y tiene que ver también con la cuestión del ancho de banda, ¿no? O sea, no nos imaginemos que esto es gratis. Alguien está pagando el ancho de banda. El consumo de Internet es brutal, como va creciendo de forma exponencial. La fibra óptica es barata de tender, pero es cara de encender. Entonces, un mantenimiento de la neutralidad de la red, fundamentalmente lo que haría es ir en contra de los intereses comerciales de estas empresas. Ahora, retomando otra observación que hizo Martín, en la ley de medios prácticamente no se habla de Internet. Hay una referencia súper marginal. La ley de medios tiene un par de años nada más. ¿Por qué esa ausencia, ¿no?, de un medio un metamedio como es Internet, que cada vez va a tener más presencia y más impacto? Entonces, para ir cerrando, sin definirme si estoy a favor o en contra, porque digo que es un problema maldito de Internet, de la neutralidad de la red, creo que hay una literatura muy exquisita, no solamente técnica, sino más bien de tipo filosófico conceptual. Han salido como 10 libros sobre estos temas en los últimos 2 años. Y entre ellos hay 2 que me parecen particularmente interesantes. Uno es el de John C. Train, El futuro de Internet. Y otro es un libro muy reciente que se llama El consentimiento de los enredados, en donde se plantea que lo que estamos viviendo en este momento, en paralelo, porque no depende de que se regule o no la red o que se mantenga o no la neutralidad, lo que estamos viviendo es una migración del espíritu libertario y abierto de la primera Internet hacia lo que llaman los autores tether appliances, o sea, dispositivos controlados. El mejor ejemplo es toda la tecnología de Apple y particularmente el iPhone, que cuando sale pegado a una explotación con AT&T, y solamente AT&T lo puede explotar dentro de Estados Unidos en sus propias redes. Es un dispositivo que si no es abierto, si no es craqueado, solamente permite que uno utilice las aplicaciones que están en el iTunes, en el App Store. Entonces estamos viendo una migración que no solamente a nivel de la red, sino a nivel de dispositivos comerciales mucho más grandes, nos están pasando de una arquitectura de libertad a una arquitectura de control. Y ahí es donde vienen estos jinetes del apocalipsis, y ahí es donde vienen esta serie de cuestiones que no nos gustan nada, pero insisto, supongo que en el debate podrán salir más matices y más aspectos. No me sorprende todo este movimiento de las telefónicas fundamentalmente, intentando terminar con la neutralidad de la red, porque acá parece que estuviera operando algo así como: la primera te la regalo, la segunda te la vendo. O sea, durante 10 o 20 años creamos los adictos al uso de Internet, que mandaban mail gratuito. Bueno, ahora le vamos a cobrar a ellos. Me parece perverso o me parece poco encomiable, pero entiendo la lógica. Y creo que como este es un problema maldito, para poder avanzar tenemos que entender la lógica tanto de los que están a favor de gobernar la neutralidad como de los que están en contra. Muy buenas noches. En pleno debate, hay un autor francés, el semejante a Agatha Christie, se llama Georges Simenon,
y así como Agatha Christie ponía a un comisario francés, Hercule Poirot, el inspector de Georges Simenon, si alguien ha leído Los policiales de Simenon, era el inspector Maigret. Y siempre que había un crimen, él decía, cherchez la femme, busquen la mujer, busquen el motivo, ¿no? No se entiende un crimen sin el móvil. Entonces, la verdad es que este debate sobre la neutralidad de la red no apareció de repente porque sí, por debates académicos sobre el pensamiento del acceso a los contenidos, empezó por otra pelea. Y el arcipreste de Hita, en el 1200, hubiera dicho que el motivo es el poderoso señor Don Dinero, ¿no? Y efectivamente, entre los contenidos y los usuarios hay una enorme red en donde hay muchos ISPs, prestadores de Internet y otros que nos permiten acceder, pero si están y no son directamente los dominantes, se basan en la estructura de grandes empresas dominantes que en el mundo tienen el 90% del poder económico sobre las redes. Con lo cual hay que entender qué pasa con estos grandes actores. ¿Cuál fue el modelo económico de las telefónicas de las telcos, para decirlo más genéricamente, en los últimos 20 años? Bueno, desde el inicio de la historia pusieron servicios, que era el telefónico y nada más, y cobraban por tiempo y por distancia. Más tiempo hablabas, más caía la fichita, más lejos hablabas también. Eso empezó a bajar con la evolución, y vieron cómo hacer para cobrar más, cómo incrementar sus negocios. Inventaron algunas cosas ridículas. Hace 15 años el servicio de despertador. Si uno podía programar que te llamen por teléfono y te cobraban por mes por el servicio de despertador, qué bárbaro. Después reconocer el ANI, o sea, reconocer al otro. Antes lo cobraban, no sé si ahora también, pero bueno, es un dato que viene en la red. Bueno, veamos cómo cobramos. Inventaron cosas, pero no tenían mucha creatividad. La verdad es que se quedaron un poco ahí. Cuando aparece Internet, intentan volcarse a estos contenidos. El caso que a veces damos en clase es cuando Telefónica crea Terra. La verdad es que Terra con el tiempo aterra, porque es un sitio bastante pobre y desapareció. No eran capaces de generar demasiados contenidos. Entonces, primero tiempo y distancia, después el modelo de seguir cobrando con pequeños servicios que les permitía el manejo de la red, y aparece la banda ancha. La banda ancha es un peligro, porque con la banda ancha uno puede hacer datos, también telefonía, pero ellos se dan cuenta que hay una enorme apetencia de la banda ancha, ¿no? De que cada vez queremos más velocidad y más, estamos hambrientos de contenidos. Se asustan un poco con la banda ancha fija, porque rápidamente en la banda ancha fija hay que dar cada vez más y no se puede cobrar mucho más. Pero aparece la móvil. Y en la móvil las telefónicas tienen una posición muy interesante, porque por lo general son dueñas de las frecuencias que se licitaron hace mucho tiempo antes de que todo esto apareciera, y en las frecuencias no hay posibilidad de poner 15 frecuencias, hay un número finito de frecuencias posibles para dar telefonía móvil. Entonces, siguieron apostando en el móvil, que se transformó en su motor de desarrollo y de ingresos en los últimos 8 años, digamos, a nivel mundial. Pero ya estamos llegando a un tope. Hay 6.000 millones de abonados a líneas telefónicas móviles en el mundo, increíble pero cierto, y ya un porcentaje cada vez más amplio está yendo hacia la banda ancha, con lo cual están todavía en un proceso de expansión, pero la tasa de crecimiento ha empezado a bajar y se dan cuenta que algo sucede. ¿Cuál es su análisis entonces? Debemos generar mayores ingresos, no nos podemos estancar con los ingresos. Y los costos de la demanda de banda ancha están en alza. Entonces ellos van a plantear, me suben los costos para proveer la banda ancha. Nuestros países necesitan, como política de Estado para desarrollar la sociedad del conocimiento y los bienes culturales, necesitan de la fibra óptica al hogar. Lo van a encontrar en todos los escritos, Fundación Telefónica, etcétera, y sus presentaciones. Eso es lo que, además, hablan por nosotros, eso es lo que necesitamos de verdad, estar hiperconectados. Ahora, eso requiere una inversión suplementaria, pasar del viejo cable de cobre a la fibra óptica requiere una inversión. Esa mayor inversión no va a generar mayores ingresos, porque el usuario se acostumbró a pagar una tarifa permanente, medianamente estable en el tiempo, pese a que la velocidad aumente. El usuario está esperando aumentos de velocidad, de prestaciones, por igual precio. Con lo cual, van a decir ellos, la sociedad del conocimiento, como fin,
ético-político requiere o subsidios del Estado para que nos financien la fibra óptica, lo han dicho concretamente en España, Alerta lo ha dicho, que lo quiere, o si no, cobrar sobre los contenidos. Claro, desde hace unos añitos, desde el 2008-2009, en épocas de déficit fiscales es medio difícil plantear en la crisis económica que haya subsidios especiales o quita de impuestos para la construcción de fibra óptica con un aporte del Estado. Inmediatamente entonces se dieron vuelta hacia estos muchachos que cobran por contenidos, estos espantosos Google y YouTube. Ataquemos los contenidos, ataquemos a Google. Claro, decía bien Alejandro, Google también es un monstruo, es grandote, ¿no? Y uno dice es una pelea entre iguales. No sé si son tan iguales. Por eso voy a dar algunas cifras para dimensionar económicamente el debate. Facebook acaba de salir a la bolsa, ¿no? Nos parece, hemos visto la película La Red, es genial. ¿Cuánto cobra? ¿Cuántos son los ingresos anuales de Facebook? Más o menos unos 3.800 millones de dólares por año. Google es mucho más grande. Google tiene 32.500 empleados en el mundo, más o menos, y estaría ingresando 38.000 millones de dólares. Es una cifra. Una empresa grande en el mundo de telecomunicaciones es Telefónica. Hay muchas como ella, pero es de las más grandecitas, ¿no? Con 11 países en América Latina, algo en China, Checoslovaquia, etc. Telefónica tiene ingresos, recuerdo lo de Google, 38.000 millones. Telefónica tiene como grupo un ingreso en el mundo de 85.000 millones de dólares y sus beneficios del año pasado, sus beneficios declarados, ¿no?, son de 12.500 millones de dólares. En todo eso América Latina importa un 47%. Ahora, Telefónica es apenas una de las importantes. Telefónica es una 20ª parte del mundo de las telecomunicaciones. Si planteamos todo el mundo de las redes, aquellos que en este momento están intentando utilizar sus lobbies políticos, sus expertos económicos, etcétera, para justificar el que tienen que cobrar sobre los contenidos que nosotros queremos elegir, las telecomunicaciones en el mundo están más o menos facturando unos 1.700 millones de dólares, ¿no? O sea, 1,7 billones. Google, por tanto, que nos parece un monstruo, es un 2,2% de las telecomunicaciones mundiales. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué este debate? ¿Por qué Alerta quiere ir en contra de Google, apropiarse de YouTube, ver qué es lo que pasa con Flickr, con todos los contenidos? No por la realidad actual, hoy en día son infinitamente más grandes, pero por la tendencia. Las telecomunicaciones están creciendo con pena a tasas del 4, 5, 6%. Este nuevo entorno está creciendo económicamente a más del 25%. Entonces, se está planteando un problema muy fuerte. Las redes fijas, con el poder que tienen, quieren apoderarse de los nuevos usos de las redes que ellos no son capaces de inventar. Y esto tiene que ver solamente con los videos, como decía la gente de Telecom, con el peer-to-peer, con la descarga. Tiene que ver un poquitito con eso. Sí, es cierto, pero tiene que ver con mucho más. Hoy en día en Argentina hay más o menos 1,5 millones de aplicaciones M2M, o sea, de dispositivo a dispositivo, ¿no? Se supone que en 5 años van a ser 60 y pico millones de aplicaciones que tienen que ver con la domótica, con la salud, el control de la salud a través de las redes, con un montón de aplicaciones móviles, con el cloud computing. Todo lo que estamos haciendo va cada vez más a ser tratado a través de las redes. Los contenidos de toda actividad van a ser tratados a través de las redes, con lo cual el debate hoy en día de la neutralidad de redes es un debate que va mucho más allá de nuestra libertad, es nuestra libertad, nuestras actividades económicas, todo el valor agregado inteligente sobre la red, siendo la red la base de todo. Lo que se está debatiendo es el actor que hoy en día tiene el estrecho, los pasajes, los lugares por donde tienen que pasar las comunicaciones, tienen la posibilidad de adueñarse de los contenidos, de cobrarnos peajes de los contenidos, por ser titulares de las redes, van a poder forzar las políticas para que tengan siempre un privilegio económico en el largo plazo o no. ¿Cuáles son las respuestas muy cortitas a eso y termino? Es cierto que hace falta mucho más inversión. Es cierto que hace falta tirar fibra óptica. Ahora, lo que también es cierto
es que la ley de Moore se sigue aplicando, que la tecnología es cada vez más barata, que ellos en los últimos 10, 15 años han tenido que hacer una enorme evolución tecnológica y no por ello han reducido sus ingresos. Y piensen nada más que en la evolución del 97 al 2012, tenemos 15 años de evolución. El margen bruto de Telefónica y Telecom en Argentina, cuando no existía Internet, cuando la pantalla era en blanco y negro, siempre fue del 31% más o menos de su facturación. Hoy Telefónica son 4.000 millones, saca 1.200 millones de margen bruto en Argentina. No cambió en 15 años de evolución tecnológica. Todo lo que dicen hacia futuro congela los ingresos y hace suponer que ellos no van a tener rebaja de costos. Ellos también van a tener rebajas de costos, pueden mantener sus ingresos, que ya son relativamente altos, pero no hay ninguna justificación tecnológica de largo plazo que les permita decir que para crecer necesitan hipotecar nuestra libertad. Muchas gracias. Se abre el debate. Primero interno, sí. No, quizá, yo diría, a menos que Alejandro quiera, quizá sería interesante escucharlos a ustedes. ¿Dónde está el representante de Telefónica para hablar acá con Enoch? Solo para encender los motores. Digo, algo que apareció sobrevolando en las distintas intervenciones, pero me gustaría preguntar en torno a este recorrido. Está claro que acá aparece el problema cuando aparece la necesidad de generar nuevas dinámicas de ingresos. La pregunta es, y como la convocatoria de la mesa tenía que ver con la neutralidad, y la neutralidad nos remite a un Estado regulando, en esta dinámica actual sobre lo que hay en el escenario descrito es la voluntad de actores privados de garantizarse nuevos mercados o sobre un tipo de mercado, cada vez mejores condiciones de acumulación de su inversión. ¿Cómo juegan los estados? Y si los estados juegan solo, porque todos los actores que ustedes han mencionado son actores globales, si los estados solo juegan en términos, o si solo pueden ser pensadas esas regulaciones en términos locales. No, evidentemente en la medida que de los 13 servidores de DNS 10 están en Estados Unidos, uno puede pensar que Internet y Estados Unidos están muy asociadas, ¿no? Pero, ¿por qué digo que este es un tema maldito? 2 ejemplos o 3 ejemplos. Primer ejemplo, la idea de que Internet no se puede apagar. Internet no se puede apagar. Internet, la estructura descentralizada, el reruteo, la red sabe que cuando un servidor está caído, cuando un servidor está obstruido para la red es un error y se rerutea, etc. Los gráficos de la semana que Internet estuvo apagada en Egipto son increíbles. Tenemos un tráfico y de un día para otro, ¡plac! 0 Internet en Egipto durante una semana entera. Eso le costó a Egipto, aparte de los muertos, $300 millones de pérdidas económicas por día. Cuando Egipto perdió 2.100 millones, la revolución siguió, pero Egipto necesitaba Internet. ¿Cómo apagó Egipto Internet? Existen unos dispositivos, norteamericanos por supuesto, que tienen que ver con una tecnología que se llama Deep Packet Inspection, que permiten controlar todos los mensajes, etcétera, etcétera, pero que también permiten apagar la red. ¿A la red se puede apagar en cualquier lado? No. La red se puede apagar donde hay pocos proveedores. ¿Cuántos? En Egipto había 5 ISPs importantes. En Argentina hay 80. Se podría apagar perfectamente. En Estados Unidos hay 25.000. No se puede apagar. Problema maldito.
Entonces ahí tenés un ejemplo de el Estado regulador, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede controlar esto? También tenemos el caso interesantísimo de China. Porque uno dice, ¿quién juega a favor o quién juega en contra, no? Google, en el año 2006, cuando entra en China, mucho después que Microsoft, que hacía mucho tiempo que estaba dando vueltas por ahí, accede, frente a la petición del gobierno chino, de bloquear una serie enorme de sitios. Yo estuve en China hace un mes y era divertido. Vos te metías en YouTube, YouTube no existe para China. No existe, no hay ninguna página. Facebook no existe en China. Wikipedia, depende de lo que diga. O sea, si vas a hablar cosas sobre quién es Senor Chaguiar, no, al gobierno chino no le importa. Ahora, si vas a preguntar por el disidente Bo o Cheng, etcétera, esa página no aparece. Es distinto del caso árabe. En árabe también tenés un montón de páginas que no aparecen, pero son básicamente páginas porno y alguna página política. O sea, cada uno tiene su selección. Pero Google accedió a eso. Durante 2 años accedió a que el buscador google.cn, Google China, diera esos resultados que son absolutamente absurdos desde el punto de vista de lo que siempre dijeron la política de Google, que era Google is not evil, y que Google estaba en la base de datos de intenciones de la gente, y lo que va a siempre dar respuesta es a todas las preguntas que la gente quiere hacerse. Los de Google se pudrieron, en un momento los chinos los apretaron mucho más, entonces los de Google dijeron, bueno, no, así no jugamos más, y se llevaron el servidor de Google a Hong Kong, con denominación de Hong Kong. Entonces en este momento no existe Google CN, el Google que hay para China en chino está en Hong Kong. Pero como los chinos son muy astutos, dijeron, Google en China no más, pero no así los servicios de Google. Porque nosotros necesitamos Google Docs, porque necesitamos Google Maps, porque necesitamos esto, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para el crecimiento de la economía china. Entonces lo que bloquearon fue el buscador de Google, no los servicios de Google. De vuelta, una confusión tremenda. ¿Están a favor o están en contra? ¿Lo quieren o no lo quieren? Es muy complejo, es muy complejo. Y entonces la pregunta interesante, que son las preguntas que se hace C-Train y toda esta gente, es ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos respecto de esto? Porque el gobierno de Estados Unidos realmente estaría en condiciones de poder inclinarse en una u otra dirección. Aparte no es la primera vez que pasa esto. La historia, hay un tipo que se llama Tim Wu, que tiene un libro maravilloso acerca de la evolución de los medios, donde él está contando que el tema de la neutralidad, no de la red, pero que también Enoch aludió a eso, al tema del monopolio. AT&T fue un monopolio durante cerca de 80 años y de repente cuando uno va viendo cómo se va minando el monopolio, al principio AT&T no te permitía siquiera, apareció una compañía externa que te permitía con una especie de aparatito que vos te ponías para poder hablar con cierto silencio, lo prohibieron eso. Después prohibieron que uno pudiera conectar una radio al teléfono, la Corte Suprema decía, no, se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, hasta que en el año 82 finalmente hizo la desregulación, bueno, que ahora está como retrotrayéndose, ¿no? Pero es muy interesante esta cuestión de el intento de ciertas compañías, siempre enormes, ¿no?, de plantearse estos monopolios de estándares o estos monopolios naturales, y después muchos actores o mujeres dicen, no estamos de acuerdo, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que tanto en telecomunicaciones como en Internet, el Estado ya regula. O sea, yo creo que sería un problema conceptual considerar que no hay regulación. Digamos, en todo caso, el statu quo vigente es una forma de regulación que tienen los estados, y en particular el Estado argentino. Es decir, el gobierno argentino tiene una política sobre Internet y sobre telecomunicaciones, aunque no tenga una ley de neutralidad de la red. Para mí es explícito eso, así como el gobierno de Alfonsín tenía una ley de radiodifusión sin tener ley de radiodifusión, ¿verdad? Digamos, es la diferencia entre la regulación y la ley, ¿no? Entonces, a mí me parece que la discusión sobre, reconozco completamente lo que dice Alejandro acerca de la complejidad que tiene abordar esto, digamos, si tiene complejidad abordarlo en un plano, digamos, especulativo, en una charla académica, cuanto más
si uno tuviera que pensar en cómo se operacionaliza esto en una ley. Por supuesto que eso me parece claro. Sin embargo, y también lo que señalaba Glenn acerca de la escala global de operaciones de muchas de las tanto de los actores como de las funciones que tienen las redes digitales. Ahora, algunas de esas funciones y algunos de esos actores son del orden nacional o actúan básicamente en el orden nacional. Esto no significa que todo Internet pueda regularse, que los servidores raíz están en Estados Unidos, la conexión que sale hacia afuera, digamos, lo que podríamos regular es si sale desde Las Toninas o desde Mar del Tuyú, digamos, ¿no? Pero en el orden interno, el hecho de que la infraestructura de red esté concentrada en un solo operador, el hecho de que haya solamente 3 ISPs, todo lo que salió a la luz cuando se discutió sobre la cuestión de FiberTel, digamos, de la licencia de FiberTel, todo ese descubrimiento que se hizo público en esa ocasión es un descubrimiento, a mí me parece, que demanda una política bastante más activa por parte del Estado, por lo menos una política en otro sentido de la actual política que tiene el Estado en la materia, que desde mi punto de vista no cambia sustancialmente desde el año 89 hasta ahora, ¿no? Digamos, la política de infraestructuras de conexión en la Argentina, excepto con el programa de Argentina Conectada, que asume otro tipo de modo de intervención estatal en la construcción de infraestructuras, digamos. Ahí hay una novedad, yo creo que esa es una novedad cierta y que revela que los estados pueden hacer algo, digamos, en esta selva de, diría un amigo economista, digamos, en esta selva de lucha por la plusvalía, digamos, ¿no? Donde las distintas capas de operación Internet, Google contra las telefónicas contra los ruteadores, ¿no? Digamos, finalmente está muy bien lo que decía Enoch de esto de chercher la femme, digamos, en el sentido de quién le pone el cascabel al gato y me parece que todo conduce hacia los usuarios finales, digamos, como es ya una costumbre, ¿no? Yo quisiera señalar que algunas de las discusiones, de los proyectos existentes y de las leyes existentes son leyes nacionales que regulan algunos aspectos del funcionamiento de las redes digitales, yo diría en beneficio de la ley de Finlandia, digamos, en beneficio de cierta idea de que hay por un lado, una necesidad de que los estados aseguren que no se vulnera la libertad de expresión, de que no se vulnera los principios que dije al comienzo, ¿no? La presunción de inocencia, digamos, de que, digamos, no sé, digamos, hay un debido proceso, que no se pueden cerrar sitios porque sí, de la no discriminación, o sea, ahí hay principios caros, digamos, a la convivencia democrática que es función de los estados proteger. Eso por una parte. Por otra parte, hay reglas de mercado que en buena medida los estados también tienen que proteger. Si hay abuso de posición dominante en un sector que tiende, además, por la escala económica que demanda a la concentración, se supone que los estados pueden ejercer la soberanía de exigir contraprestaciones públicas en función de... sé que todo esto parece delirante, pero también era delirante pensar que se le iban a exigir contraprestaciones públicas o información sobre los accionistas a los grupos concentrados de medios. Y esto está escrito en una ley, digamos, que no se cumpla es otro cantar, pero está escrito en una ley. Entonces son garantías que me parece que conviene tener. Y por último, quería hacer referencia a algo que mencionó Alejandro, con lo que no estoy de acuerdo, digamos, no es que no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, sino con este argumento que es un viejo argumento de que si esto se regula con una orientación de bien público, entonces los actores dominantes de este mercado no van a poder innovar. Yo creo que la discusión de neutralidad de la red puede ayudarnos a pensar sobre esta falacia, porque en realidad los actores concentrados
en un país periférico como el nuestro nunca han innovado. Más bien todo lo contrario, son un tapón para la innovación. Siempre lo fueron, en todos los sectores de las actividades de información, cultura y comunicación. Ahora, yo creo que también lo son en los países centrales, pero esto ya es una idea más general, digamos. De hecho, buena parte de las aplicaciones que generan estos actores son aplicaciones cerradas que solo innovan en aquellas aplicaciones que admiten cuando estas son exclusivas, ¿no? Apple, o sea, solamente innova con nuevas aplicaciones o con servicios en la medida en que se garantiza la exclusividad. Pero la gran pregunta es en qué medida se quiere incentivar ese tipo de innovación o no. Digamos, me parece que ahí hay una discusión interesante, ¿no? Digamos, yo creo que la historia de estas actividades nos enseña que la innovación en general es financiada con dinero público, en general, digamos, con transferencias directas o indirectas, y que cuando hay un sector muy concentrado, obstruye antes que facilita la innovación. Sí, es importante saber, sobre todo en esta carrera en donde estudiamos políticas y planificación, de que la regulación de Internet y de las telecomunicaciones muy especialmente puede efectivamente influir en el escenario. Un mismo actor, una multinacional, el caso de Telefónica de España, en 3 escenarios con regulaciones diferentes tiene 3 comportamientos totalmente distintos. Por ejemplo, en México, donde el monopolio está del lado de Telmex, la presencia de Telefónica para un consumidor es una alternativa más, empuja los precios a la baja, es un actor que incide en algo, o incide fuertemente en luchar contra el monopolio, y además es muy divertido leer los escritos, ¿no?, de Telefónica en México. Son escritos fantásticos, la libertad del usuario, la necesidad de que el dominante no imponga sus condiciones, de que las redes no cobren peajes, lo dicen en términos técnicos, pero dicen unas cosas en donde nuestros manifiestos revolucionarios del tercer termidor, ¿no?, se aplican no por el vino, se aplican directamente. En Argentina, en el sur es bastante monopólico y acá se pelean con Telecom, acá incide un poquitito en la competencia porque se armó un esquema de 2. En Perú, en donde tienen el 75% del cable, el 90% de la telefonía fija y 2/3 de la telefonía móvil, una sola empresa, no hay manera de moverlos y es más importante obviamente el presidente de Telefónica que cualquier ministro, solamente se dialoga con el presidente, ¿no?, de la nación. O sea, un mismo actor en diferentes escenarios regulatorios adopta comportamientos totalmente diferentes y hay un espacio de regulación verdadero. El caso de la desagregación del bucle en Europa, pese a que la regulación es la misma en toda Europa, la actitud, no solamente la regulación, la actitud del regulador francés generó una explosión de Internet por competencia que no tuvo, por ejemplo, España y que dista de estar presente en Italia. O sea, aún con una regla medianamente homogénea, ustedes saben que los países de la Unión Europea tienen directivas que manejan digamos, las líneas generales de la regulación en materia de telecomunicaciones, dejando la sintonía fina, como diríamos ahora, a cada regulador. Aún en ese caso tenemos diferencias. Y en donde sí hay un punto, es que en telecomunicaciones efectivamente solo hay libertad para el usuario donde hay competencia. Y la competencia no es algo imposible de lograr para los países que somos países periféricos. ¿Por qué? Porque las empresas pesadas que se han instalado, que son las herederas de la vieja Entel, que usufructuaron el monopolio y que están allí, tienen siempre un incentivo muy bajo a la innovación tecnológica. Ahora, en un mundo en donde esa innovación tecnológica es permanente, ley de Moore, desarrollos, etcétera, si hay una regulación en comunicaciones y en tecnología en general, pero especialmente en telecomunicaciones, que permita instantáneamente la aplicación de cualquier tecnología, modo de prestación, apertura de licencias, adopción tecnológica, uso libre de las frecuencias, habría una infinidad de pequeños actores de nicho, coordinados o no, que podrían
generar una dinámica totalmente diferente. El prestador monopólico no modifica sus inversiones salvo que esté empujado por la demanda. Es el caso del desarrollo del móvil en Argentina. No ha habido... Como valorativo, yo lo que observo, cité el caso de Argentina Conectada porque me parece que es una iniciativa de construcción de infraestructura por parte del Estado que rompe con el diseño de la infraestructura sobre la que se soporta la conectividad en nuestro país, digamos, que tiene una orientación más federal, digamos, ahora, yo no conozco, seguramente Picitel y Aguiar sí, yo no conozco si es que hay, no me consta que haya directrices acerca de cómo se va a gestionar esa infraestructura en el futuro. No sé si esto va a, digamos, si el Estado va a operar como mayorista de conexión, alentando posibilidades, digamos, de operaciones a escala pequeña y mediana, al estilo de desagregación de bucle en los lugares donde esa infraestructura opere. Tampoco conozco que esta sea una discusión a escala del estamento político, no solamente del gobierno, sino tampoco de las fuerzas de oposición en nuestro país. O sea, más bien al contrario, digamos. Ustedes saben que hace más o menos, ¿qué será?, 6 meses, en el Senado comenzó a discutirse la cuestión de la telefonía móvil como servicio público. Me parece que parece que son iniciativas divorciadas con esta de neutralidad de la red, pero yo creo que apuntan en un sentido de darle visibilidad a un tema en general, que es el tema de la conexión y el funcionamiento de las redes digitales, que es cómo funciona crecientemente la cultura a nivel masivo en nuestro país, que hasta ahora ha tenido poca agenda, ¿no? Digamos, que como sociedad no hemos sabido desarrollarlo bien hasta ahora, digamos. Sí, no conozco la agenda legislativa. Sé de algunas personas, de uno en particular, que fue diputado nacional en estas áreas y que ahora tiene un rol muy importante en el programa Conectar Igualdad, que tiene en carpeta una declaración de Internet como servicio público. Eso es muy necesario en este momento, justamente por este programa, porque el programa Conectar Igualdad, que es un programa de la Presidencia de entregar 3 millones y medio de computadoras a fines del año 2012, ya se han entregado 2.100.000. Esas computadoras sin Internet nacen mutiladas. Como más o menos la cantidad de conexiones de banda ancha está por ahí, 3,5, no sé cuánto será ahora, y aparte son básicamente comerciales, no sé cuántas hay domiciliares y comerciales. Se necesitarían 3 millones de conexiones, casi el doble de las que hay, para que esas computadoras se pudieran usar al máximo. Quiere decir que en esta estrategia de Argentina Conectada, porque en definitiva el Ministerio de Planificación Federal es una de las 4 patas que tiene que ver con el programa Conectar Igualdad, porque interviene educación, interviene la ANSES, interviene otras áreas más y Planificación Federal. Hay por ahí algo dando vueltas de la necesidad de que para que realmente el programa Conectar Igualdad se afiance y tenga la potencia que podría tener, necesitamos esos 3 millones de conexiones más de banda ancha. ¿Y quién las va a poner? No sé si es resultado o no de la discusión de la neutralidad de la red, pero sí es discusión de una política muchísimo más activa en el área de Internet. Hace muchos años, porque el año 2007 es como varios siglos atrás, cuando se hablaba no de Conectar Igualdad, sino se hablaba de One Laptop per Child, el programa de Negroponte de la CXO, y Argentina, a partir de una iniciativa de Filmus, iba a estar entre los 5 o 7 primeros países que iban a comprar 1 millón de máquinas.
En ese momento empezó una discusión con Telecom y Telefónica de, bueno, a ver si nosotros vamos a comprar tantas máquinas y necesitamos la conectividad, bueno, ustedes qué descuentos nos harían y cómo... Bueno, y las discusiones nunca avanzaban porque en realidad no tenían ningún interés en dar esa conectividad menos subsidiada, ¿no? Entonces la cuestión era, no, bueno, pero si las escuelas están más allá de los 3 kilómetros de donde está el par de cobre, entonces no tienen alcance, y entonces, y si las escuelas no tienen teléfono, y cuál es el número de teléfono. Era una discusión bizantina, pero el interés era no dar esa conectividad. Quiere decir que si ahora hubiera una discusión muy potente, ¿no? En el sentido de necesitamos esas 3 millones de conexiones que no tenemos, probablemente iría a lo mejor, por lo menos se debatiría eso que estás planteando vos, ¿no? Aquí hay que, me parece, diferenciar los debates de infraestructura, de neutralidad de red, de intervención del Estado y del mercado. Porque si el Estado construye rutas paralelas, rutas laterales en zonas que no habían sido cubiertas, sin cambiar las reglas de juego del núcleo central, puede suceder algo bastante grave, y es que las telefónicas durante mucho tiempo no hayan invertido en esas rutas periféricas en donde les parecía que no había mercado y no necesitaban poner un esfuerzo comercial, unos servidores, etcétera, y a partir del momento en que estén conectadas a la red general, porque toda red se interconecta con, digamos, no hay redes aparte, la red es una sola, por el hecho de que cada uno de nosotros va hacia todos los demás como destinatario, ¿no? La red es una. Entonces, si nos fijamos nada más que en la infraestructura y empezamos a conectar como Estado lugares periféricos que después se conectan a la red, una vez que el Estado haya hecho esa inversión de $2.000 millones, las telefónicas desembarcarán con su oferta de servicios para ganar como clientes aquellos para los que no invirtieron. Entonces, por más que haya una red paralela, si las reglas de juego no privilegian la competencia, la inversión del Estado podría terminar sustentando el monopolio y dándole, el monopolio tal como está ahora, y dándole un alcance que no había tenido y no pensaba tener, pero si está construido, lo podemos utilizar. Entonces, son niveles muy diferentes. El desarrollo de la infraestructura que está haciendo ARSAT es espectacular. Creo que se ha anunciado, ya se ha sabido en Tierra del Fuego, supongo que en breve se anunciará la conectividad de Tierra del Fuego, ¿no? Es una cosa maravillosa, es espectacular, nadie lo había... Bueno, estaba a punto de construirlo, claro, pero Telefónica no lo había hecho. Fíjense ustedes qué interesante, un actor que es relativamente nuevo, entre comillas, que entró después, que era Claro, está por construir una fibra óptica por más al oeste, y el Estado fue el primero que construye la fibra óptica transoceánica que comunica Río Gallegos con Tierra del Fuego e ilumina toda la isla, en donde hasta ahora había muy poca posibilidad de desarrollo. Eso es una obra fundamental, se hace historia con eso, es clave, ¿no? Ahora, si los puntos de amarre coinciden con los lugares donde tenían las instalaciones telefónicas y Telefónica se engancha ahí, le va a permitir brindar mejor su servicio en Río Grande y Ushuaia. Hay como una especie de duplicidad bastante curiosa. Entonces, tenemos las infraestructuras, tenemos la neutralidad de red, la relación entre el usuario y los contenidos, y tenemos las reglas de telecomunicaciones. Son 3 estadios, 3 layers, 3 niveles que hay que distinguir para que una fuerte política del Estado en uno de esos niveles, que es bienvenida, que está bien, que es fantástica, que genera apertura, que genera conectividad allí donde no la había, no sea después aprovechada por las telecomunicaciones congeladas en un status quo desde hace mucho tiempo, no desde el 89, pero sí desde el 2000, y terminen dándole más poder a aquellos que queríamos limitar. Entonces, son políticas integradas, pero son políticas diferenciadas. No se pueden mezclar una con la otra, ¿no? Sí, eso de lo que decían del piggyback se vivió en Perú, ¿no? Porque en Perú el backbone de Internet lo generó la Red Científica Peruana con José Soriano, un tipo de muchas agallas, y Telefónica se lo comió de un buche.
y los otros habían hecho toda la estructura y Telefónica dice, ¡pum!, es nuestra, rompió la sociedad entre los que estaban ahí trabajando y se quedó con la infraestructura entera, ¿no? Yo voy a ser muy breve porque yo no creo en la teoría de la acción racional. Así que, digamos, esa es mi respuesta. O sea, creo que no, que nosotros no somos libres, no actuamos en un marco de libertad, conciencia y racionalidad en ninguna de nuestras decisiones tampoco. Bueno, pero más allá de esto, quiero decir, en general, o sea, no lo hacemos, o sea, no operamos racionalmente. Así que, digamos, lo cual hace todavía más patente la necesidad de políticas públicas, ¿no? De políticas públicas que puedan representar intereses colectivos más allá de la iniciativa que alguna persona muy consciente, muy racional, muy militante, muy atenta, muy advertida pueda hacer. Pero en general la necesidad de políticas públicas justamente va como para garantizar un rol compensatorio del Estado allí donde la acción racional de los individuos no alcanza para modificar las cosas, ¿no? Sí, bueno, para complicar más las cosas, hay un librito de Elie Pariser que se llama The Filter Bubble, la burbuja de los filtros. ¿Qué nos está escondiendo Internet? Esto me hace acordar a Bateson, porque con Bateson decía que todo el mundo tiene una epistemología, especialmente los que creen que no tienen ninguna. Y en este libro de Pariser, lo que demuestra Pariser es que desde el año 2009 Google cambió los algoritmos. El PageRank está muy tuneado y entonces, ustedes pueden hacer la prueba esta noche mismo. 2 personas van, buscan algo en Google y lo que van a encontrar son resultados bastante diferentes. La diferencia puede ser un 30% distinto, un 70% distinto. ¿Por qué? Porque Google hace y esto sin ningún ánimo de paranoia, porque si empezamos con la paranoia estamos fritos, ¿no? O sea, esto no quiere decir que uno no pueda buscar o que no tenga acceso a A y a no A y que uno no pueda revertir el filtrado, etcétera. Pero lo que está diciendo básicamente este autor es que oscilamos permanentemente, así como Martín recién decía que no cree en el actor racional. Nosotros oscilamos permanentemente en estos temas entre el tecnoutopismo, entre el tecnooptimismo y el tecnopesimismo. A veces creemos que la red nos va a salvar, es maravillosa, vamos a encontrar todo lo que queremos, y a veces decimos no, esto es una conspiración norteamericana para tal cosa. Y oscilamos permanentemente entre una cosa y la otra. Lo que hace Google fundamentalmente es computar cada clic que uno hace en cualquiera de sus servicios. Ejemplo, raro, cada vez que yo voy a Gmail y abro o no abro un mail, y abro o no abro un attachment, y respondo a uno, a todos o lo que fuera, Google computa eso. Y va a tunear mis búsquedas en función de lo que yo hago en Gmail o en Google Maps. Por eso un cambio de privacidad muy grande que hubo en Google hace 6 meses fue unificar todos los servicios.
Antes supuestamente iba compartimentando los clics y supuestamente eso no afectaba tanto cómo me devolvía los resultados. Sí afectaba la publicidad, ¿no? El AdSense y el AdWords. Entonces, esta idea del filtrado es muy interesante. Nosotros a veces somos ingenuos y creemos que encontramos a la información en estado puro o que si sabemos buscar, la vamos a encontrar más rápido y mejor. Y Google filtra permanentemente. Esto no es ningún invento de Google, y a la gente que le interese investigar esto, hay un autor extraordinario que se llama Cass Sunstein, que escribió hace muchos años un libro que está traducido en Paidós, que se llama República.com, en donde Sunstein, hace 10 años, ya advertía este carácter cuasi tautológico que tiene Internet, y es que en general los usuarios de Internet tienden a buscar sitios o visitar sitios que confirman sus opiniones e ideología y a rechazar a aquellos otros que la desconfirman, ¿no? Entonces hay una especie de autoselección que va eliminando la variedad y la diversidad. Google está trabajando exactamente en la misma dirección. En ese sentido, Sunstein fue muy clarividente al ver eso hace como 10 años atrás, ¿no? Distinguiendo siempre entre las plataformas y las redes, ¿no? Quien no puede lo menos, no puede lo más. Los algoritmos de Google, lo que está sucediendo, lo nuevo, efectivamente debe ser controlado y hay que vigilar de que allí se respete la privacidad, la libertad, el acceso, etc. Ahora, lo que subrayo es que las redes que son esas viejas redes que tenemos desde hace muchísimo tiempo, las redes que nos llevan nuestro Internet desde hace aproximadamente 13, 14, 15 años, son capaces de distinguir, cuando nosotros estamos subidos a Internet, son capaces de distinguir los usos, los destinos, los volúmenes de tráfico, los prestadores del servicio, y por ejemplo hubo tiempos en donde la telefonía IP tenía cortes abruptos porque eran seguidos, se ve una especie de espectrograma de seguimiento de los tráficos a través de las redes de Internet, y los operadores centrales conectaban o desconectaban, bajaban o subían la velocidad de los diferentes destinos según sus propias conveniencias de negocio. Esto no es tan difícil de auditar. Auditar las redes, para auditar las redes hay sobre todo tecnología israelí, que es muy buena, ¿no? Desde la guerra de los 6 días se han desarrollado mucho en la materia. El gran problema es que el usuario, volviendo a la pregunta que inició esto, el usuario cree estar en una red transparente, pero para lo que está pasando desde el momento que cliquea hasta que le llega la información es terriblemente opaco. Si el Estado no pone herramientas de control, de vigilancia, para que esa relación se transforme en transparente, el usuario es incapaz de verla y no tiene los medios tecnológicos, ni la presencia, ni la investigación necesaria para hacerlo. El Estado nunca, en estos temas el avance tecnológico es muy fuerte, pero lo que el Estado puede garantizar es muchísima más transparencia y fair play frente a cada uno de nosotros. Lo que está diciendo la neutralidad de red en definitiva es que nada de lo que sucede en la red se haga en contra nuestro, a expensas nuestro. Esto requiere no solamente afirmar el principio, sino desde las viejas telecomunicaciones que hace mucho tiempo que están sin control en adelante, tengamos una actitud del regulador que piense primero en la libertad de cada uno de nosotros y en poner el Estado al servicio de ese viejo derecho a la información que todos nosotros decimos que queremos ejercer, pero que en la práctica, frente al fenómeno tecnológico, tenemos muy pocas chances de tomarlo y de hacerlo nuestro, ¿no? Bueno, sí, estamos... Sí, si alguien tiene que ser muy breve porque nos tenemos que ir. Acá tenemos al autor de un famoso decreto. El Estado puede, en el caso de todos aquellos que estén en condiciones monopólicas en su área, ya no hay más monopolio de derecho, pero hay monopolios de hecho, ¿sí? Zonas en donde el 75% de los servicios es dado por un uno. Ese uno, por la regulación, tiene metas de servicio, obligaciones, puede tener metas de inversión, metas de calidad. Hay un montón de herramientas. Además de la competencia hay controles de la prestación al usuario. ¿Por qué diablos 2/3 de la queja de servicios públicos son sobre servicios celulares? ¿Por qué es difícil bajarse de un servicio? Todos esos porqués, por lo general, tienen una posibilidad de respuesta, no te digo casi inmediata, pero en una pequeña transformación
en el uso de la regulación que tenemos habría respuestas a muchos de los interrogantes que tenemos hoy en día de por qué no se desarrolló más el interior del país, por qué no hay más pequeños prestadores, por qué no hay más innovación tecnológica, etcétera. Hay muchísimo que el Estado puede hacer y este es un sector regulado. Es un típico sector en donde si se deja al libre arbitrio, a las fuerzas de mercado, tiende al monopolio en contra del usuario. La regulación es regenerar las condiciones de músculo, de nervio, etcétera, en donde los prestadores se achancharían y vivirían grasientos a costa de la flacura de nuestros bolsillos. Sobre este punto en particular que vos preguntás, sí hay bastantes iniciativas legislativas, que sí, hay bastantes proyectos en Cámara de Diputados, sobre todo. Hubo discusiones y foros bien interesantes sobre este tema, algunos de los cuales recordaban el decreto del año 2000 firmado por Aguiar, o impulsado por Aguiar, digamos, ¿no? Y digamos, hay ejemplos que ellos mismos comentaban, digamos, en donde la telefonía, que es un sector que tiende a la concentración, obviamente, tiene otro tipo de regulación y el comportamiento de los operadores es diferente y el tipo de servicio que brindan es distinto, las tarifas también son distintas, ¿no? Digamos, sobre esto quiero decir, para no hacerlo hipotético, hay ejemplos sobre el tema. Una cosita muy cortita. No hay competencia en el interior del país. Hay pequeños ISPs, muchos, inalámbricos o alámbricos, que dan un servicio pobre. Y uno dice, ¿por qué no se desarrollaron? Por una sola cuestión. Si uno de esos prestadores estuviera por acá, en una zona del Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, compraría el mega mayorista, el mega que necesita para darle a sus usuarios, compraría el mega a $50, $45, $55. En un pueblo en donde su única red de acceso a Internet es o Telefónica o Telecom y no hay otra red de acceso posible hacia el gran mundo de Internet, le cobran $350, $450, $500. Entonces, eso es una discriminación que está denunciada desde hace mucho tiempo por todos los prestadores chicos de Internet en el país y es algo en donde la regulación actualmente vigente obligaría a tener un solo precio. A vos no te cobran más caro el pulso telefónico porque vivís a 6 kilómetros de la central telefónica que si estuvieras al lado. El pulso es el mismo para todos, ¿sí? Porque das un servicio para todos lados. Entonces, la obligación de tener un precio no discriminatorio para todos los prestadores de Internet que a su vez lo distribuyen allí donde las telefónicas no estaban, es algo que está regulado y debería aplicarse. Una pequeña referencia fueron de muchísimos temas a los que se fue recorriendo la mesa, pero una cosa muy puntual. Martín se preguntaba por qué este no era un tema de agenda y de debate, y un poco se habló bastante de los grandes jugadores y de alguna forma de cómo el Estado debiera regular. Y también, digo, yo estaba pensando como 30 años de democracia tuvieron que darse y se tardó en términos de construcción de una conciencia social para poner en discusión y lograr sancionar una ley para una tecnología que está en el momento de declive, que es la analógica, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Digo, me parece que también hay momentos y tipos de apropiaciones. Hoy los usuarios, frente a esta idea de una Internet que se paga, que despierta más resistencia por el mero hecho de que hay condiciones actuales que uno se acostumbró a consumirla de una forma y que pensar el pago de Internet sería alterar esa dinámica. Digo, me parece que hay otras discusiones que también son más profundas que van en ese camino, que es cómo esta neutralidad en la red debe garantizar una esfera pública en términos de derechos de ciudadanía, lo que decías vos, de ese ejercicio de derecho
a la información, derecho a la comunicación, o en esta idea de hasta dónde podemos tolerar de que Google nos rutee para dónde va nuestro interés. Digo, me parece que hay una construcción que si tardamos 30 años para discutir una ley sobre los medios analógicos, uno debiera pensar que las velocidades virtuales nos deberían acelerar los tiempos de otros tipos de debates y de construcción de colectivos que pongan este tema en la esfera de donde el Estado debe intervenir en términos de resguardo de derechos, no solo en términos de cómo incrementar competitividad en un mercado, sino en términos de cómo incrementar derechos de ciudadanía. Me parece que, digo, son momentos incipientes de esas discusiones. En realidad nos informaron que nos tenemos que ir, que están por cerrar el auditorio, cosa de no tener que quedarnos acá adentro hasta mañana. Gracias a todos por quedarse y a quienes hablaron en la mesa.